Elias Thorne no caminaba. Él dominaba el suelo que pisaba. A sus 32 años era el dueño de Thorne Industries, un imperio inmobiliario que había rediseñado el horizonte de la ciudad. Su vida era una coreografía de excesos. Despertaba en un ático de 2 pisos con paredes de cristal, vestía trajes de seda italiana que costaban más que un auto promedio, y su tiempo se medía en segundos que valían miles de dólares. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder, Elias era un hombre profundamente paranoico. Se sentía como un trofeo, no como un ser humano. ¿Me amas por lo que soy o por el tamaño de mi cuenta bancaria? Esa era la pregunta que lo carcomía cada noche. El detonante ocurrió una noche en el restaurante más exclusivo de Manhattan. Elias estaba cenando con Tiffany, una modelo de alta costura que llevaba un collar de diamantes que él mismo le había regalado esa tarde. Para probarla, Elias le hizo una señal al mesero. Cuando llegó la cuenta, el mesero regresó con la tarjeta de crédito y dijo: «Lo siento, señor Thorne, su tarjeta ha sido rechazada por falta de fondos». Fue un experimento social. Elias quería ver la reacción de la mujer que decía amarlo. Pero Tiffany no dudó. En lugar de ofrecerse a pagar o mostrar preocupación, se levantó, tomó su bolso de diseñador y soltó una carcajada fría. «Vaya decepción, Elias. Si no puedes pagar esta cena, dudo que puedas mantener mi estilo de vida. No me vuelvas a llamar hasta que recuperes tu solvencia», dijo ella antes de salir del restaurante, dejándolo solo con una cuenta de $2,000 y una verdad amarga. Esa noche, Elias no durmió. Caminó por su ático mirando las luces de la ciudad y tomó una decisión que su junta directiva calificaría de locura. «Si quiero encontrar a alguien real, debo ser alguien real», susurró. A la mañana siguiente, llamó a su asistente personal y le ordenó que cancelara todas sus citas por un mes. «Me voy de retiro», fue lo único que dijo. Pero su retiro no era en un resort de lujo en Bali. Elias bajó al sótano de su edificio, donde se guardaban los suministros de limpieza. Allí cambió su reloj Patek Philippe por un reloj de plástico barato de $10. Se quitó el traje de 3 piezas y se puso unos jeans viejos que compró en una tienda de segunda mano, una sudadera gris con manchas de pintura y una gorra de béisbol descolorida. Se manchó las uñas con un poco de grasa de motor y se dejó la barba de 3 días. Cuando se miró al espejo, no reconoció al multimillonario. Veía a un hombre cansado, a un paria, a alguien a quien el viejo Elias ni siquiera le daría los buenos días. Con solo $50 en el bolsillo y una mochila vieja, el hombre más poderoso de la ciudad salió a la calle para enfrentarse, por primera vez, al mundo real sin el escudo de su fortuna. El primer día de Eli en las calles fue una lección brutal de invisibilidad. Elias pensaba que, aunque vistiera ropa vieja, su carisma y su presencia natural seguirían imponiendo respeto. Pero el mundo le demostró que, sin el traje de seda, él no era nadie. Caminó hacia la zona financiera, el lugar donde habitualmente los empresarios se detenían a saludarlo con una sonrisa hipócrita. Intentó entrar a una de sus propias cafeterías, la Thorne Coffee, para comprar un café simple. Al llegar a la puerta, el guardia de seguridad, un hombre que recibía un bono de Navidad firmado por la mano de Elias cada año, le puso el antebrazo en el pecho. «Atrás, amigo. Aquí no aceptamos limosnas ni gente que dé mal aspecto a los clientes», dijo el guardia con una frialdad que Elias nunca había experimentado. «Solo quiero un café, tengo dinero para pagar», respondió Elias, sacando sus billetes arrugados. «Vete a la gasolinera de la esquina antes de que llame a la policía. Estás espantando a la gente decente», le espetó el guardia dándole un empujón que casi lo hace caer al pavimento. Elias sintió que la sangre le hervía. Quería gritarle quién era. Quería despedirlo en ese mismo instante, pero se contuvo. Ese era el punto del experimento: vivir la realidad de los que no tienen voz. Pasaron las horas y el hambre empezó a apretar. Intentó buscar un trabajo rápido para ganar unos dólares extra. Entró a un restaurante de comida rápida y pidió hablar con el gerente para ofrecerse a lavar platos o limpiar el piso por un par de horas. El gerente, un hombre joven y estresado, ni siquiera lo miró a los ojos. «No contratamos vagabundos. Además, das miedo con esa pinta. Sal de aquí antes de que llame a Sanidad», le dijo sin dejar de mirar su computadora. Elias salió a la calle, bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. El frío de la tarde se filtraba por su sudadera vieja. Se sentó en un banco de madera en el Parque Central, viendo cómo los ejecutivos salían de sus oficinas y caminaban a toda prisa, esquivándolo como si fuera una mancha en el paisaje. Algunos incluso se tapaban la nariz al pasar cerca de él, a pesar de que Elias no olía mal. Era el prejuicio visual el que dictaba su aroma. «Es increíble», susurró para sí mismo. «Hace 24 horas estas mismas personas se pelearían por darme la mano.
Ahora ni siquiera reconocen que soy un ser humano. La noche cayó y con ella una lluvia helada que calaba hasta los huesos. Elías no tenía a dónde ir. Buscó refugio bajo el alero de un edificio abandonado, compartiendo el espacio con un perro callejero que parecía tenerle más simpatía que cualquier persona en la ciudad. Esa noche, el hombre que dormía en sábanas de hilo egipcio tuvo que usar su mochila como almohada sobre el concreto frío. Le dolía el cuerpo, le dolía el orgullo, pero sobre todo le dolía darse cuenta de que su imperio estaba construido sobre una sociedad que solo valoraba el envoltorio y despreciaba el contenido. Estaba a punto de rendirse y volver a su ático, cuando el destino decidió poner en su camino el primer rayo de luz en medio de la tormenta. La lluvia no era una simple llovizna. Era un diluvio helado que transformaba las calles en espejos negros. Elías, tiritando de forma incontrolable, caminaba con los hombros encogidos, buscando desesperadamente un lugar donde el viento no le cortara la piel. Sus zapatos de segunda mano estaban empapados y sentía que los pies se le entumecían. Dobló una esquina en un barrio que el Elías millonario solo conocía a través de informes de inversión. Una zona de edificios antiguos, con fachadas que necesitaban pintura pero que conservaban un aire de dignidad. Fue entonces cuando el aroma lo detuvo en seco. Era un olor dulce, cálido, a levadura, mantequilla y canela. Era el olor de la esperanza. Frente a él estaba el trigo dorado. Una panadería pequeña con un ventanal empañado por el calor del horno. En la puerta, una joven de unos 28 años estaba recogiendo un par de sillas de metal de la acera. Era Elena. No llevaba joyas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño descuidado, y tenía una mancha de harina en la mejilla. Pero su rostro irradiaba una paz que Elías no había visto en ninguna de las modelos con las que solía salir. Elías se detuvo a unos metros, temiendo que ella también lo echara. Pero Elena, al verlo ahí parado, empapado y temblando como un niño, no mostró miedo ni asco. Sus ojos se llenaron de una preocupación genuina. «Por Dios, vas a pescar una neumonía si te quedas ahí», exclamó ella abriendo la puerta de par en par. «Entra, rápido». Elías entró tímidamente. El calor del local lo envolvió como un abrazo. El lugar era sencillo. Estanterías de madera vieja llenas de pan artesanal y un mostrador de cristal que exhibía pasteles que no buscaban ser obras de arte, sino comida real. «No tengo mucho dinero, solo quería cubrirme de la lluvia», susurró Elías, bajando la mirada para ocultar su identidad. «No te estoy pidiendo dinero», respondió Elena con firmeza pero con dulzura. «Siéntate en esa mesa cerca del horno, es la más caliente». Elena desapareció en la parte trasera y regresó un minuto después con una toalla limpia y una taza de cerámica llena de café humeante. Junto al café puso un plato con un bollo de la casa, un pan dulce relleno de crema que todavía emanaba vapor. «Bébetelo todo. Mi abuelo decía que el café caliente limpia el alma y el pan dulce cura las penas», dijo ella sentándose frente a él por un momento. Elías tomó el primer sorbo. No era el café de grano importado de $15 que tomaba en su oficina, pero le supo a gloria. Por primera vez en años, alguien le estaba dando algo sin esperar un cheque a cambio, sin saber que él era un magnate, simplemente porque era un ser humano que sufría. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Ili», mintió él, usando el diminutivo que nadie usaba en su mundo. «Soy nuevo en la ciudad. Las cosas no han salido como esperaba. Esta ciudad puede ser un monstruo si la enfrentas solo, Eli», dijo Elena suspirando. «Yo soy Elena. Esta panadería era de mi abuelo. Él siempre decía que mientras el horno estuviera encendido, nadie en este barrio pasaría hambre. Intento mantener su promesa, aunque cada vez es más difícil con los impuestos y las grandes constructoras que quieren comprarnos para hacer edificios de cristal frío». Elías sintió un pinchazo de culpa. Sabía exactamente a qué constructora se refería. Sin embargo, en ese momento decidió no pensar en negocios. Por primera vez en su vida, Elías Thorne estaba escuchando a alguien sin mirar el reloj. Se quedó allí hasta que dejó de llover, ayudando a Elena a barrer el local y a mover unos sacos de harina pesados. Al terminar, Elena le entregó una bolsa con pan del día. «Vuelve mañana, Eli. Siempre hay algo que hacer aquí para alguien que tiene manos fuertes y buena voluntad». Elías salió a la noche húmeda, pero ya no sentía frío. Tenía una bolsa de pan en la mano y, por primera vez en su vida, la sensación de que acababa de conocer a la mujer más rica del mundo, aunque ella no tuviera un centavo en el banco. Durante las siguientes 2 semanas, Eli se convirtió en una sombra constante y protectora en el trigo dorado.
Elias Thorne, el hombre que solía dar órdenes a miles de empleados desde una oficina climatizada, ahora descubría la satisfacción de tener las manos blancas de harina y el rostro caliente por el vapor del horno. Cada tarde, Elias ayudaba a Elena a organizar las entregas y a reparar las estanterías que crujían por el peso de los años. A cambio, compartían cenas sencillas en la pequeña mesa del fondo. Elena le hablaba de su abuelo, un inmigrante que creía que el pan era el lenguaje universal de la paz, mientras que Elias, por primera vez, hablaba de sus miedos, aunque ocultando siempre el origen de su fortuna. Sin embargo, la burbuja de paz estalló una mañana de martes. Elias estaba limpiando el ventanal cuando un lujoso sedán negro, de cristales tintados y motor silencioso, se detuvo frente a la panadería. Elias reconoció el auto de inmediato. Era uno de los vehículos de la flota ejecutiva de su propia empresa, Thorne Industries. De la parte trasera bajó un hombre que Elias conocía muy bien, Marcus Sterling, su abogado principal y jefe de adquisiciones. Marcus era un hombre de unos 40 años, con un traje de 3 piezas que costaba más que todo el mobiliario de la panadería, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos. Elias se bajó la gorra hasta las cejas y se giró, fingiendo limpiar una bandeja en el fondo del local. ¿Dónde está la dueña de este establecimiento?, preguntó Marcus, entrando al local con un aire de superioridad, sin molestarse en quitarse los lentes de sol. Elena salió de la cocina, limpiándose las manos en su delantal. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». Marcus no respondió al saludo. Lanzó una carpeta de cuero sobre el mostrador, golpeando un par de galletas recién horneadas. «Señorita, mi tiempo es extremadamente caro. Represento a Thorne Industries. Estamos aquí para finalizar la compra de esta cuadra. Su contrato de arrendamiento tiene una cláusula de demolición inmediata por interés corporativo. Firme aquí y tendrá un cheque de $20,000. Es más de lo que este viejo horno valdrá en 10 vidas». Elena palideció. Tomó el documento con manos temblorosas. «Ya les dije la semana pasada que no vendo. Este lugar es un refugio para el barrio. La gente depende de nosotros». Marcus soltó una carcajada seca y burlona. «A mi jefe, el señor Elias Thorne, no le importan los refugios. Él construye progreso, no panaderías sentimentales. Si no firma hoy, mañana vendrán las excavadoras y se irá de aquí con las manos vacías. Usted es solo un estorbo en el mapa de un imperio. No sea tonta, acepte las migajas antes de que la aplastemos». Elias, desde las sombras, sintió una rabia que nunca había experimentado. Escuchar su propio nombre asociado a semejante crueldad lo hizo sentir asco de sí mismo. Marcus estaba usando las tácticas que el mismo Elias había autorizado indirectamente durante años en nombre de la eficiencia. «¡Lárguese de aquí!», gritó Elena con la voz quebrada pero firme. «No me importa cuánto dinero tengan, no pueden comprar el alma de este barrio». Marcus se ajustó los lentes, mirándola con desprecio. «Mañana a las 8 de la mañana, señorita. Traeré a la policía y las máquinas. Disfrute su última noche horneando, porque el señor Thorne no tiene piedad con los que se cruzan en su camino». Cuando Marcus salió, el silencio en la panadería era sepulcral. Elena se derrumbó en una silla y comenzó a llorar en silencio. Elías se acercó y puso una mano en su hombro, sintiendo el peso de su propia traición. «Lo siento tanto, Elena. No sabía que eran tan crueles», susurró él. «Es el dinero, Eli», sollozó ella. «Los hombres como Elias Thorne viven tan alto que se olvidan de que abajo hay personas que sienten. Creen que el mundo es un tablero de ajedrez y nosotros somos simples peones». Elías no dijo nada. En ese momento comprendió que no podía seguir siendo Eli por mucho tiempo. El monstruo que él había creado estaba a punto de devorar a la única persona que lo había amado por quien era, y él era el único que tenía el poder de detenerlo, aunque eso significara revelar su máscara y arriesgarse a perder a Elena para siempre. La mañana del miércoles amaneció con un cielo color plomo, como si el mismo clima presagiara el desastre. A las 7 de la mañana, el estruendo de los motores pesados rompió la calma del barrio. 2 excavadoras gigantes y un camión de demolición se estacionaron justo frente a El Trigo Dorado, bloqueando la calle. Elena no había dormido. Estaba de pie en la puerta de su local, con las ojeras marcadas pero con la espalda recta. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, formando una pequeña multitud de apoyo, pero se veían impotentes ante el despliegue de fuerza de Thorne Industries. A las 8 en punto, el sedán negro de Marcus regresó. Bajó del auto con una sonrisa de victoria, flanqueado por 2 guardias de seguridad privados. «Última oportunidad, señorita Elena», dijo Marcus, señalando las máquinas con un gesto teatral. «Firme el documento o daré la orden de empezar la demolición con usted adentro si es necesario». A Thorne Industries no le tiembla el pulso. «Tendrás que pasar sobre mí», gritó Elena mientras los vecinos abucheaban. «Como quiera», respondió Marcus con frialdad.
Se giró hacia el operador de la excavadora y levantó la mano. «¡Procedan!». El motor de la máquina rugió, soltando una nube de humo negro. El brazo hidráulico comenzó a elevarse, apuntando directo al letrero antiguo de madera de la panadería. Elena cerró los ojos, esperando el impacto. Pero el brazo de la máquina se detuvo en seco. Un grito potente desgarró el aire. «¡Detengan esa máquina ahora mismo!». La multitud se abrió. Elias, que había desaparecido durante la madrugada, apareció caminando por el centro de la calle. Pero ya no era Eli. No llevaba la gorra ni la sudadera sucia. Vestía un traje de 3 piezas de color azul oscuro que brillaba bajo la luz gris, zapatos de cuero impecables y una mirada de acero que irradiaba una autoridad absoluta. Marcus se quedó congelado, con la boca abierta. Su rostro pasó del rosa al blanco en segundos. «Señor Thorne», tartamudeó Marcus bajando la mano de inmediato. ¿Qué hace usted aquí? En esta zona, Elias se detuvo frente a Marcus. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el goteo de la lluvia. Elena, con los ojos muy abiertos, miraba al hombre frente a ella. Reconocía los ojos de Eli, pero no podía procesar que ese vagabundo fuera el multimillonario más poderoso de la ciudad. «Marcus, ayer dijiste que a Elias Thorne no le importaban los sentimientos, que yo no tenía piedad», dijo Elias con una voz que vibraba de rabia contenida. «Me has servido de espejo, y lo que vi en ti me dio asco de mí mismo». Elias se giró hacia el operador de la excavadora y le hizo una señal. «Apaga ese motor, ahora». La máquina se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez cargado de tensión. Elias volvió a mirar a Marcus, quien intentaba balbucear una disculpa. «Señor Thorne, yo solo seguía los protocolos de eficiencia que usted mismo diseñó. Yo pensaba que... Pensabas que el poder nos daba derecho a ser monstruos», lo interrumpió Elias. «Estás despedido, Marcus. No solo de este proyecto, sino de mi empresa. Recoge tus cosas y asegúrate de que no vuelva a ver tu rostro en ningún edificio que lleve mi nombre». Marcus, humillado frente a la multitud que ahora celebraba con gritos y aplausos, subió a su auto y huyó a toda prisa. Las excavadoras comenzaron a retroceder, retirándose como bestias derrotadas. Elias se quedó allí, solo frente a la panadería. La adrenalina de la victoria se desvaneció, dejando lugar a un miedo que nunca había sentido. El miedo a perder a Elena. Se giró lentamente hacia ella. Elena no estaba celebrando. Lo miraba con una mezcla de confusión, dolor y traición. «¿Elena?», susurró él dando un paso hacia ella. «¿Quién eres realmente?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Eres el hombre que compartió mi pan y escuchó mis sueños? ¿O eres el dueño de las máquinas que casi destruyen mi vida?». Elias bajó la mirada, dándose cuenta de que, aunque había salvado el edificio, la confianza que habían construido podría haber quedado enterrada bajo el peso de su propia fortuna. El silencio que siguió a la partida de las máquinas era más pesado que el ruido de los motores. Elías estaba allí, con su traje de $1000, sintiéndose más desnudo que cuando vestía harapos. Elena se abrazaba a sí misma, mirando la mano de Elías como si fuera la de un extraño. «Todo este tiempo me viste sufrir, Eli, o como sea que te llames», dijo Elena con la voz entrecortada. «Me viste llorar por el miedo a perder mi legado, sabiendo que tú eras el que sostenía la pluma que firmaba mi sentencia. ¿Fue un juego para ti? ¿Un experimento para ver cómo vive la gente pequeña?». «Al principio sí», admitió Elías con dolorosa honestidad, dando un paso hacia ella sin intentar tocarla. «Estaba vacío, Elena. Vivía en un mundo donde nadie me decía la verdad. Pero lo que sentí en este taller, lo que sentí cuando me diste ese café sin pedirme nada, eso fue lo más real que he vivido en mi vida. No vine a salvar la panadería como el señor Thorne. Vine a salvarla porque Eli no podía permitir que destruyeran el único lugar donde encontró un hogar». Elena lo miró a los ojos durante un largo minuto. Buscaba al hombre que había cargado sacos de harina con ella, al hombre que escuchaba las historias de su abuelo con respeto. Tras un suspiro profundo, bajó los hombros. «Elias Thorne es un hombre que da miedo», dijo ella en voz baja. «Pero Eli es un buen hombre. No sé si pueda perdonar la mentira hoy, pero estoy dispuesta a conocer al hombre que está en medio de los dos». Elias no perdió el tiempo. Ese mismo día citó a la prensa frente a El Trigo Dorado, pero no fue para anunciar un nuevo rascacielos. Frente a las cámaras, Elías firmó un documento legal que declaraba toda la cuadra como zona de preservación cultural y comunitaria. No solo eso, anunció la creación de la Fundación El Trigo Dorado, un centro de capacitación donde jóvenes sin recursos podrían aprender el oficio de la panadería y la restauración,
financiado íntegramente por Thorn Industries. El progreso no es demoler el pasado, declaró Elías ante los micrófonos. El verdadero progreso es construir un futuro donde nadie sea invisible. 6 meses después, la panadería brillaba con una nueva vida. Había sido restaurada con madera fina y mármol, pero el aroma a canela y levadura seguía siendo el mismo. Ya no había deudas, y la fila de clientes llegaba hasta la esquina. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los edificios de cristal, Elías entró al local. Ya no llevaba traje de 3 piezas, vestía unos jeans cómodos y una camisa sencilla con las mangas remangadas. Se acercó al mostrador donde Elena terminaba de decorar un pastel. ¿Necesitas ayuda con esos sacos de harina, jefa?, preguntó con una sonrisa traviesa. Elena levantó la vista y sonrió de verdad, una sonrisa que ya no tenía rastro de sospecha. Le entregó un delantal limpio, el mismo que él usaba cuando era solo un desconocido bajo la lluvia. «Llegas tarde, Eli», bromeó ella, «pero el café está listo». Elías se puso el delantal y se puso a trabajar. Había descubierto que el ático de lujo no era su palacio. Su verdadero reino estaba allí, entre el calor del horno y las manos de la mujer que lo amó cuando pensó que no tenía nada. Elias Thorn, el millonario que lo tenía todo, finalmente había encontrado lo único que su dinero nunca pudo comprar. Un propósito, un hogar y un amor que no se fijaba en el brillo de su corona, sino en la nobleza de sus manos. Elías aprendió que el dinero puede construir edificios, pero solo la humildad puede construir un hogar. Si esta historia tocó tu corazón y crees que las apariencias engañan, dale un me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo lecciones de vida. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí, en El Ojo del Karma, siempre recordamos que el destino pone a cada uno en su lugar. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? Comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no está en su bolsillo.